Bueno, en el C lo que tenemos que hacer es comparar la acidez de pirrol y de, en general, alcoholes alifáticos, ¿sí? En- este era el pirrol, y lo que nosotros tenemos que comparar es qué tan desplazado hacia la base conjugada se encuentra esta reacción que, que vamos a dibujar acá. Segundo. Ahí está. A ver si se conectó alguien más. Bueno, tenemos que comparar esta reacción que tiene un pK de 17,5, ¿sí? Con la reacción en general de alcoholes alifáticos como ácidos, que dice que tiene un pK de aproximadamente 15, ¿sí? Bien, en principio, ¿cuál de las dos moléculas, de acuerdo a estos valores de pK, es más ácida? ¿El pirrol o en general un alcohol alifático? Un El alcohol. alcohol. El alcohol, ¿sí? Tiene el alcohol 2,5 unidades de pK más bajo, por lo tanto es 2,5 unidades de pK más ácido o 250 veces más ácido, ¿sí? Que el pirrol. Bien, ¿a qué se debe esto? Fíjense, ¿dónde queda o sobre qué átomo queda la carga negativa cuando se produce la pérdida de este protonácido? En el pirrol, esa carga negativa queda en principio sobre un átomo de nitrógeno, ¿sí? En el alcohol alifático, la carga negativa queda sobre un átomo de oxígeno. ¿Cuál de los dos átomos le parece a ustedes que soporta mejor la carga negativa? ¿Nitrógeno u oxígeno? El oxígeno. El oxígeno porque es un átomo más electronegativo, ¿sí? Cuanto más electronegativo es un átomo, mejor es como estabilizador de la carga negativa. Es decir, eh, tiene mayor capacidad de atraer los electrones hacia sí mismo, por lo tanto, tiene mayor capacidad de estabilizar esta carga negativa. Uno podría pensar que el pirrol, por ser aromático, tendría también una capacidad adicional para estabilizar la carga negativa, y eso es cierto si lo comparamos con, por ejemplo, aminas alifáticas, ¿sí? O con amoníaco, como en este caso. Fíjense que el pirrol es muchísimo más ácido que el amoníaco, ¿sí? Si bien es cierto que puede deslocalizar la carga, em, ese análisis lo podemos hacer cuando estamos comparando dos moléculas que en principio la carga negativa queda sobre el amoníaco. Cuando estamos comparando dos elementos distintos, en ese caso el factor que va a pesar más es la electronegatividad, y por eso los alcoholes son un poco más ácidos que el pirrol. Pero bueno, el análisis que hay que hacer va en ese sentido. ¿Y el pKa es del ácido conjugado? No, no, en este caso no. En este caso que estamos analizando la acidez y no la basicidad, el pK es el pK de esta molécula, ¿sí? No del ácido conjugado, porque me refiero no al ácido conjugado de un alcohol. A ver, lo vamos a tratar de explicar rápidamente porque se presta confusión. Nosotros tenemos el alcohol, por ejemplo, ¿sí? El alcohol puede actuar como ácido, ¿sí? Y nos va a dar un alcóxido, o puede actuar como base y nos va a dar el ácido conjugado del alcohol, ¿sí? Estos dos equilibrios podemos plantear para el alcohol, y del mismo modo esos dos equilibrios los podríamos plantear para el pirrol. A ver si me deja escribir acá abajo.
para el pirrol podemos plantear un equilibrio en el cual el pirrol actúe como ácido, es decir, que pierda un protón y se transforme en un anión. O podemos plantear un equilibrio donde el pirrol actúe como base y acepte un protón. ¿Sí? Podemos plantear los dos. ¿Se acuerdan dónde se protona el pirrol? En el carbono 2. En el carbono 2. ¿Sí? Bien. A ver la carga, ¿dónde la vamos a dejar? Acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el ácido conjugado? ¿Cuál es la base conjugada? Va a depender de cuál de los dos equilibrios nosotros estemos analizando. Si estamos analizando el alcohol, por ejemplo, como base, este va a ser el ácido conjugado. ¿Sí? Si estamos analizando el alcohol como ácido, esta va a ser la base conjugada y bueno, este va a ser el ácido, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, nos están dando los valores de pKa de este equilibrio. Este pKa es 15 y este pKa es 17,5, ¿sí? Así que tengan cuidado de cuál de los dos equilibrios ustedes están analizando, ¿sí? Cuando nos dan el valor de pK, pero referido a un análisis de acidez, perdón, de basicidad, nos están dando el pK de esta reacción, ¿sí? Por ejemplo, para el pirrol, nosotros habíamos visto que el pK de este equilibrio era menos 3,8, ¿sí? En realidad, a ver, está bien ahí. La desprotonación de esta especie tenía un pK de 3,8, ¿sí? La desprotonación y es la pérdida de este hidrógeno, bueno, o del otro, es lo mismo. La pérdida de este hidrógeno tiene un pK de 17,5, ¿sí? Así que tengan en cuenta cuál de los dos equilibrios están analizando. ¿Quedó claro eso? Si no, lo volvemos a repetir. Sí, profe, yo lo planteé al revés, como si fuese una base en vez de ácido. Claro. Pero bueno, con la práctica y formulando mucho, los conceptos de eso se van aclarando. Ahora los valores de pK les van a parecer muy arbitrarios, ¿sí? No, pero con el tiempo, al usarlo mucho, hacer muchos análisis de este tipo, van a empezar a, a aprender que, por ejemplo, la desprotonación de esta especie, ¿sí? De un oxígeno con carga positiva, no puede tener un pK de 15, ¿sí? Va a tener un pK muy bajo y que un pK de 15 es lógico para este equilibrio y no para este, ¿sí? Pero bueno, eso lo va a dar la práctica, leer mucho los libros y formular mucho.